Vamos a hablar de la inflación que está en agenda desde siempre, uno podría decir, los argentinos, porque siempre estamos hablando sobre el dígito, sobre si se desacelera, si se acelera, qué vamos a tener en el balance anual. Y básicamente, si no nos centramos en esta discusión que usted puede decir es de tipo académica, lo achiquemos, vamos a la diaria, al precio, a lo que usted paga en la góndola, a lo que usted paga en el kiosco. Y es allí donde nos termina repercutiendo a todos. No es una discusión académica ni matemática, sino que al fin y al cabo nos impacta en la vida diaria. 4,7 es el último indicador que ha dado a conocer el INDEC, que se condice también con el indicador que lleva Córdoba, pero me parece que lo más preocupante es esto que mencionábamos en el arranque del noticiero. 7,5 fue la inflación en el rubro alimentos y bebidas. Lo vamos a saludar a José María Rinaldi, docente de grado y de posgrado de la Universidad de Córdoba, para conocer más detalles sobre cómo se ve desde la formación, desde las ciencias económicas, este valor en particular y hacia dónde vamos fundamentalmente. José María, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Belén te saludan desde Córdoba Noticias. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Bueno, muy bien es una forma de decir, porque la verdad que me preocupa mucho este indicador, porque si uno ve este no desacelerar de la inflación, bueno, ¿a dónde iremos a parar en este 2022? Es muy correcto ese diagnóstico del tema instalado en el corazón de la sociedad y de la vida cotidiana. Eso es la economía, ¿no? Eso es la característica principal según John Kenneth Galbraith respecto a una visión también académica de la economía. El tema es muy preocupante, tan es así que ha dejado en un segundo plano el acuerdo con el fondo en función de la gravedad de la magnitud del índice de precio del consumidor y particularmente lo que decían respecto al precio de los alimentos. ¿Y por qué es particularmente importante? Porque todavía no impactó el incremento en los precios de los granos, de la harina, del pan, que se produce como consecuencia de la guerra de Ucrania. O sea que ya tenemos una inercia para el índice de precio del consumidor que se va a conocer el mes que viene respecto de marzo, y el resto de los componentes de la inercia que tienen que ver con el acuerdo que se firmó con el fondo, que es la eliminación de los subsidios en los servicios básicos, gas, electricidad, agua y todos estos aspectos que tienen elementos regulatorios bastante débiles o inexistentes. Entonces, esto ya nos está marcando una estimación anual de la inflación superior al 50%. Y el problema es que eso desmorona la política económica del actual gobierno, basada principalmente en la mejora del poder adquisitivo del salario, en un tipo de cambio competitivo para prender el motor de las exportaciones y en una liberación de recursos para el gasto público, porque José la María, inflación provoca justamente ese efecto. Entonces, justamente, esto compromete severamente a la política económica. De ahí la importancia, de ahí el hecho de instalarse en la vida cotidiana. justamente quería consultarte qué pasa si no llegamos, porque dado este escenario aparentemente no vamos a llegar, qué pasa si no llegamos a este 43% que era la meta que Argentina tenía con el FMI. Bueno, esa era la famosa letra chica, ¿no? Pero recordemos que el nuevo crédito, este plan de facilidades extendida que reemplaza al stand-by de Macri, desacopla de los adjuntos que tuvo el acuerdo original. O sea que ya no está atado a ese convenio de políticas y metas macroeconómicas, tanto monetarias
como financiera, sino que el proyecto lo que hace es aprobar el plan de facilidades extendidas. Y después existe una carta de intención para ver el cómo se produce eso. Pero obviamente sí, esto va a ser la preocupación y hay que ver si después, porque después lo tiene que aprobar el directorio del Fondo Monetario, ¿no? Lo que va a salir el jueves es la aprobación de la ley, la posterior promulgación y publicación, cosa que le dé sustento jurídico al acuerdo, pero después hay que ver 2 años y medio el monitoreo, ¿no? Porque es un error creer que esas metas macroeconómicas van a ser auditadas cada 3 meses, sino que van a ser auditadas por contar las costillas todos los días. Claro. Entonces tengamos en cuenta eso, de ahí la importancia de esto que anunció tarde el presidente, de que le vamos a declarar la guerra a la inflación. Claro. José María, ahí me quiero detener un poquito en eso que estás mencionando. ¿Cuánto puede, siguiendo esta analogía, que la verdad que es un poco antipática por el contexto que estamos viviendo de guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, pero cuánto puede tomar el gobierno en cuanto a determinación para corregir esta inflación? Y te traigo 2 ejemplos concretos. Precios máximos, precios cuidados, que es una política que viene sosteniéndose en el tiempo, pero no deja de ser un parche. Las medidas que se tomaron, por ejemplo, con respecto a la carne para que no subiera el precio en el mercado interno y da la sensación que no termina funcionando. ¿Esta vez es en serio? ¿Confías en esto? No. Esta declaración de guerra entre comillas, a mí me recuerda más que la tragedia de la guerra, el diario de el adelantado don Rodrigo Díaz de Carrera, de Lelutier, cuando escribía su diario y decía, en el día de la fecha hemos sido atacados con todo éxito. Bueno, yo creo que el gobierno ha sido atacado por la inflación, por las grandes concentraciones, los monopolios, ha sido atacado con todo éxito. Entonces, la forma de atacar esto es a través de los mecanismos regulatorios. Lo que vos decís, Joel, tenemos precios cuidados, pero no tenemos quien los cuide. Es decir, tenemos un acuerdo con 7 cortes populares, en el caso particular que hablaba de la carne, pero ya el gran poder concentrado dice, no, ahora me conviene exportarlo. Entonces, si el gobierno no toma decisiones fuertes y del rol fundamental que tiene el Estado como regulador, no va a obtener resultados. Lo que pasa es que el Estado ha sido desmantelado institucionalmente de lo que son institucionalmente los mecanismos regulatorios. Es decir, ya no tenemos las famosas juntas que regulaban el precio de la carne, que regulaban el precio de los cereales, de la hierba, y no tenemos ningún mecanismo que actúe como simulador de competencia en estos sectores tan concentrados o tan cartelizados que fijan el precio a gusto y placer o deciden retirarlo de la góndola para exportarlo. Justamente... ¿no? Seguramente ya vamos a ver lo que a mis alumnos le llamo yo como el efecto Natura, que es cada vez que hay un aumento del precio internacional o una devaluación, desaparece el aceite Natura de las góndolas. A eso iba mi pregunta, José María. Justamente estos números, estos datos de la inflación, ¿pueden llevar a una especulación y que se produzca un desabastecimiento? No, a una hiperinflación no, porque para eso se tiene que espiralizar. Es decir, se tiene que generar un circuito autosostenido de incremento de los precios y que se retroalimente mes a mes. Si no toman medidas fuertes como la ley de abastecimiento, que está ahí pintada, y sigue estando total y absolutamente solo
Feletti dentro de lo que es una secretaría de comercio interior, bueno, corremos ese riesgo. Ahora, en el corto, en el mediano plazo, y dependerá de las medidas que tomen, no hay riesgo de que se espiralice el proceso, pero sí un nivel de alta inflación. Claro. Llegar a tener una inflación de más del 50% ya no le da ningún tipo de sustentabilidad a la política económica, Claro. salvo que se decida aumentos salariales que vayan, o sea, que la paritaria vaya por adelante de los índices de precios. Claro, definitivamente. Bueno, José María, simplemente agradecerte y es un placer poder recibirte en nuestro programa con tus conceptos. Será hasta la próxima. Te mandamos un abrazo. Gracias, igualmente. Hasta la próxima.